Isabela y su pareja Louis habían planeado la luna de miel perfecta. Estarían varios días solos en su catamarán y visitarían varios destinos paradisíacos. Pero esta aventura, que en un principio podía ser el sueño de muchos, para ella y su familia se convirtió en una pesadilla, porque de la embarcación a la que se subieron 2 personas solamente regresó una, y con muchos secretos y preguntas sin respuesta. Te invito a que veas este video hasta el final para que te enteres de todo lo que sucedió en este horrible caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Isabela Hellman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Aunque Isabela Rodríguez Hellman nació a finales de los años 70 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, más tarde su madre, Amparo Álvarez, y su padre, Eduardo Rodríguez, se establecieron en los Estados Unidos con ella y sus otras 3 hijas, Elizabeth, Adriana y Dayana. Naturalizada luego como ciudadana estadounidense, Isabela creció en el estado de Florida y en su adultez se dedicó a la venta de bienes raíces. Para sus colegas y amigos era una mujer encantadora, muy sociable, sonriente, extrovertida y atractiva. En suma, una chica súper simpática. Sin embargo, en los asuntos del corazón no le fue tan bien, y tras un matrimonio que llegó a su fin después de una década, Isabela mantuvo el apellido de su ex esposo, Bill Hellman. Como no fue una separación sencilla, se tomó el tiempo necesario para sanar, hasta que transcurridos unos 4 años de soltería conoció a través de internet a un hombre llamado Lewis Richard Bennett. Originario de Gran Bretaña, Lewis había egresado de la Universidad de Bangor como ingeniero en minas y vivió durante varios años en el estado de Queensland, en Australia, donde se convirtió en un hombre de negocios. Además, era un experimentado navegante que disfrutaba de pasar el tiempo libre en alta mar. Las cosas entre Isabela y él fueron de maravilla, y pronto se hicieron novios. En 2016, cuando supieron que esperaban a su primer hijo, compraron un apartamento. A finales de ese año nació Emilia, llenando de inmensa alegría no solo a la feliz pareja, sino también a los abuelos y a las tías maternas. De hecho, tan fascinada estaba Isabela con su nuevo rol de madre, que a partir de ese momento decidió poner en pausa sus asuntos laborales, para dedicarse por completo a la bebé. Luego, a principios de 2017, Lewis y ella se casaron. A decir de sus amistades y conocidos, eran extremadamente felices juntos. Pero lógicamente la crianza de Emilia retrasó la luna de miel, una aventura que a Isabela le hacía mucha ilusión. Cuando finalmente comenzaron a planear su escapada, Lewis sugirió un viaje en su catamarán, y aunque su esposa no tenía experiencia en barcos, saber que iría con él, que era un conocedor del tema, le resultó sumamente emocionante. Así las cosas, a comienzos de la primavera de ese año, el matrimonio hizo las maletas. Dejaron a su pequeña hija con la familia materna y se dispusieron a tener un viaje de ensueño en alta mar. A bordo del catamarán de 12 metros zarparon por un recorrido que los llevaría por la isla de San Martín, Puerto Rico y por último, Cuba. Isabela, que era una usuaria entusiasta de las redes sociales, subió unos días después una foto donde se le veía de espaldas, con una cerveza en la mano y mirando un muelle en la isla de Culebra, en Puerto Rico. La imagen iba acompañada por un texto que decía que aquello era un paraíso. No obstante, fue la última actualización pública en su página, pues el idílico viaje estaba por llegar a su fin. Así las cosas, el 14 de mayo, después de salir de La Habana, el matrimonio se encontraba navegando alrededor de Cayo Sal, en las Bahamas. Esa noche, Lewis le pidió a su esposa que tomara ella el control del barco para que él pudiera descansar. Luego bajó a la cubierta. Sin embargo, según su versión, Lewis se despertó 5 horas después, a causa de una fuerte sacudida, lo que le hizo concluir que la embarcación había chocado con algo, y al subir dijo que descubrió que su esposa había desaparecido. Estaban a unos 15 kilómetros de las Bahamas, y notando que el barco estaba haciendo agua, se subió a una balsa salvavidas.
Después, al pasar más cerca de las Bahamas, envió una señal de emergencia por radio. Unas horas más tarde, ya cerca del amanecer, fue encontrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Estaba sano y salvo, y llevaba un bolso que parecía pesado, aunque no fue requisado, pues él de inmediato les explicó a los rescatistas lo que supuestamente le había sucedido a su esposa. De tal modo, mientras el hombre era trasladado en helicóptero hasta los Cayos de Florida, las autoridades comenzaron la búsqueda de Isabela. Diana recuerda que la primera vez que se encontraron, el esposo de su hermana estaba calmado. Apenas ella lo vio, corrió y lo abrazó y le preguntó por Isabela, pero él respondió que no sabía nada. No lloraba, y dadas las horribles circunstancias, su cuñada asumió que estaba en shock. Entretanto, en su balsa salvavidas, los rescatistas encontraron varias monedas de plata. Luego, cuando el accidentado catamarán fue revisado, los oficiales descubrieron 9 tubos de plástico que estaban envueltos con cinta adhesiva transparente y contenían 235 monedas de oro y plata, con un valor de cerca de $4,200. Pero aunque los investigadores no encontraron evidencia de ningún agujero por donde pudiera haber entrado agua, sí hallaron raspaduras profundas en cada extremo de la embarcación. Del cuerpo de Isabela, en cambio, no había rastro. Así que ese día y el siguiente las labores continuaron, cubriendo un área de casi 10,000 kilómetros y con la participación de barcos, aviones y helicópteros. Era una situación desesperante para todos los seres queridos de la mujer. You just don't see things like this happen, you know. We know that we all gonna die, but this is just the weirdest thing ever. Al cuarto día, cuando nada había cambiado, la Guardia Costera canceló su operativo y anunció que el FBI se sumaría para una labor conjunta y ampliada. 24 horas después, Lewis solicitó a la Guardia Costera que declarara muerta a su esposa, lo que le habría dado la posesión del apartamento y otros objetos que pertenecían únicamente a ella. Pero la agencia le dijo que no estaba autorizada a hacerlo y que la decisión debía tomarla un juez. Por el contrario, la idea de declararla muerta era insoportable para la familia de Isabela, en especial para su madre, que directamente le rogó a las autoridades no desistir. Por lo mismo, cuando el juez a cargo rechazó el planteamiento, ellos sintieron un alivio indescriptible. Además, para no quedarse de brazos cruzados esperando únicamente una solución de las autoridades, los familiares de Isabela crearon una página en las redes sociales, en la que pedían a cualquier persona con información que los contactase. Mientras, en un intento por comprender lo sucedido y tratar de arrojar luz sobre la vida y las relaciones de la mujer desaparecida en tan extrañas circunstancias, un medio local entrevistó a una colega de Isabela. Ella comentó que ambas solían ir a tomar café juntas, de modo que pudo ver que ella amaba a su marido y que él la amaba a ella. Con respecto a la luna de miel, la mujer recordó que Isabela le dijo que necesitaba un descanso y que estaba sonriendo mientras imaginaba la travesía por tan hermosos paisajes. A 2 semanas de los sucesos, aún sin noticias de su esposa, Lewis habló por primera vez con la prensa. En esa entrevista hecha desde su casa, le reveló a un famoso diario británico que había hecho un viaje a Cuba la semana anterior para tratar de averiguar si, debido a su proximidad, su esposa había sido encontrada y llevada hasta allí. En la isla, según explicó, se reunió con las autoridades y revisó todos los hospitales, pero todo esto fue en vano. Al final, Lewis contó que debió regresar a Florida con las manos vacías, esto para recoger a su hija de tan solo 9 meses. Cuando se le preguntó si la investigación se basaba en alguna sospecha de que él le hubiese hecho daño a su esposa, dijo que no lo habían acusado de nada, pero que entendía que lo correcto era investigar y que él no tenía nada que ocultar. Con respecto al hecho de que a algunos les resultaba extraño que un marido se fuera a dormir a las 8 de la tarde y dejara a su esposa sola en la luna de miel, Lewis respondió que habían estado en el agua durante 4 o 5 días y que por ende él estaba muy cansado. Aún así, lo curioso del intercambio fue que Lewis reveló que recientemente había tenido una disputa con los miembros de la familia de su esposa, y aunque agregó que no era relevante para el caso, dijo que estaba considerando emprender acciones civiles, porque supuestamente habían ingresado a su propiedad mientras él estaba en Cuba.
Antes de terminar la entrevista, describió su situación como absolutamente devastadora, refiriéndose a Isabela como su alma gemela y la persona con quien había soñado envejecer. Sin embargo, admitió que considerando el tiempo transcurrido, ya no tenía muchas esperanzas de verla de nuevo, y por el contrario estaba haciendo su mejor esfuerzo por tratar de aceptar la realidad. Pero mientras el FBI mantenía absoluto hermetismo con respecto a la investigación en curso, Lewis no pudo evitar que su versión de los hechos fuese puesta en duda por la propia familia de Isabela, y más aún que sus acusaciones sobre su supuesto rol se hicieran de público conocimiento. Todo ocurrió después de que comenzó a rodar entre las redes sociales y la prensa un video de la disputa ocurrida días atrás. En las imágenes se escuchaba al hombre pidiendo que le entregaran a Emilia, y luego diciéndoles a su suegra y a sus cuñadas que pensaba marcharse de Estados Unidos con su hija, de modo que nunca más pudiesen verla. En medio de la agitada discusión, Amparo se desmayó, y una desesperada Dayana lo acusó de querer matar también a su madre. Por supuesto, el video causó que la imagen del hasta entonces posible viudo se pusiera en entredicho, sobre todo cuando la propia Amparo confesó ante las cámaras de televisión que su yerno había cambiado mucho desde que comenzó la tragedia. En ningún momento yo pensé que él se me iba a llevar la niña a los 15 días, que estamos sufriendo mucho. De ahí en más, Dayana comenzó a recordar y a contarle a la prensa que hubo irregularidades durante el viaje. Para empezar, aunque su hermana y él habían hecho varios viajes similares en el pasado, aseguró que nunca habían ido solos. Pero el detalle más emotivo evocado por Dayana fue el del teléfono celular de Isabela. Según dijo, se dañó unos 4 días después de partir. Aunque ignoraba el cómo o el por qué, Dayana narró que desde entonces todo el contacto se había hecho a través del iPad de su cuñado. La hermana indicó además que la pareja tenía un teléfono de señal satelital con ellos, pero supuestamente este no había sido activado hasta el día domingo, horas antes de la desaparición. Justo en ese momento Isabela la llamó y le contó al respecto, agregando que ya habían salido de Cuba. Como un efecto dominó de las declaraciones, en lo sucesivo, otras personas allegadas a la mujer se atrevieron a decir en voz alta lo que hasta entonces habían preferido callar. Así, algunos comentaron a medios locales que sabían que el matrimonio había tenido discusiones en el último tiempo, básicamente porque el hombre quería que se mudaran a Australia. Por su parte, el FBI y la Guardia Costera decidieron seguir el rastro de las monedas, y como resultado allanaron en junio la casa de Lewis. Increíblemente encontraron 62 monedas de oro escondidas en cajas de zapatos. Ese lote estaba valorado en poco más de $26,100. Sin embargo, este asunto pareció quedar en la nada, cuando después el hombre se marchó a Inglaterra con su hija Emilia. Entretanto, el catamarán terminó por hundirse del todo. Y aunque él creía haber puesto la suficiente distancia con los sucesos, la vida normal que aspiraba a llevar, al igual que su catamarán, también estaba a punto de hundirse del todo. 2 meses más tarde quedó arrestado por cargos federales por el robo de las monedas, siendo trasladado a Estados Unidos, en específico a una cárcel de Florida. En cuanto a su hija, ella quedó al cuidado de los abuelos paternos, quienes a su vez se negaron que la familia materna de la pequeña pudiese tener contacto con ella. I'm afraid I'm not gonna see Emilia ever again. En tanto, desde su reclusión y a través de su abogado, el hombre volvió a solicitar que su esposa fuese declarada muerta, lo que implicaría dejarle a él el control de los bienes. La jueza a cargo manifestó entonces su desconcierto ante la aparente prisa del marido para que la justicia se pronunciara al respecto. People generally hope the other person is alive and they wait as long as possible. So the immediacy of this is concerned. Al final, la jueza consideró que no había evidencia suficiente para proceder con esta petición. Mientras, aunque se había declarado inocente de los cargos que le imputaron, a finales de ese año el hombre asumió su responsabilidad por haber transportado la colección de monedas, que para mayor sorpresa resultó que habían sido denunciadas por él mismo como robadas en el año 2016, de un barco en el que trabajaba en ese entonces. En realidad, gracias a su testimonio pudo saberse que las transportó entre mayo de 2016 y mayo de 2017 a través de los condados de Monroe, Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
En el lote de las raras monedas también estaban 158 unidades inglesas de plata, conocidas como Año del Caballo, y otras 77 canadienses de hoja de arce. Ambas sumaban un valor de $5,000. Las autoridades creían que las cargaba consigo cuando desapareció Isabela, y al final por este delito recibió una condena de 7 meses de prisión. Sin embargo, hasta ahí todo parecía indicar que más allá del robo, el hombre era inocente de lo ocurrido con Isabela. No obstante, las investigaciones del caso continuaban sin pausa. Y de hecho, en el transcurso de los días y las semanas que siguieron, las autoridades fueron descubriendo evidencias alarmantes al respecto. En primer lugar estaba el hecho de que el hombre no usó el teléfono satelital para pedir asistencia inmediatamente, sino que en vez de eso se preocupó por cargar en su balsa salvavidas provisiones y por supuesto su valiosa colección de monedas. Luego, cuando ya había transcurrido cerca de 1 hora, fue que por fin hizo el llamado de emergencia. Para colmo, la minuciosa inspección del equipo del FBI, llevada a cabo antes del hundimiento de la embarcación, concluyó que los agujeros en el casco del catamarán habían sido causados desde el interior, y que en segundo lugar las escotillas se abrieron en un intento deliberado por hundir el barco. Asimismo, pudo saberse que el hombre no le exigió a Isabela que usara chalecos salvavidas, arnés o un localizador personal, mientras la dejaba a cargo del timón. Así las cosas, el escenario se complicó aún más cuando comenzaron a revisar los mensajes de texto de Isabela, ya que las autoridades hallaron que se sentía irrespetada por su marido. En dichos intercambios ella mencionaba que debido a los cada vez más frecuentes episodios de enojo de él, tenía miedo de volver a casa. De hecho, en repetidas ocasiones le reprochó sus constantes gritos y maldiciones, y meses antes de su desaparición le escribió que si ya no la amaba, era preferible poner una distancia definitiva, pues era insoportable seguir soportando sus maltratos. Por último, trascendió que poco después del nacimiento de Emilia, el hombre tuvo que abandonar Estados Unidos en más de una oportunidad, todo por problemas con la visa, lo que dejó a la joven madre sin ningún tipo de soporte. Con el conjunto de semejante evidencia, para el año 2018, él fue acusado de asesinato en segundo grado, confirmando las peores sospechas de los seres queridos de Isabela. En cuanto a la audiencia de sentencia, se programó para febrero del año siguiente, cuando se estimaba que podía recibir una condena de hasta 10 años de prisión. No obstante, unas semanas más tarde, el acusado llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable del delito menor de homicidio involuntario, a cambio de que le retiraran los cargos más graves. En el informe presentado por la fiscalía constaba que no hubo malicia en el crimen. Entretanto, aunque su cuerpo nunca se encontró, Isabela fue declarada oficialmente muerta por un juez del estado de Florida, dejando así el camino libre para que su hija heredase su patrimonio. En la primavera del año 2019, en ocasión de la audiencia de sentencia, el acusado apareció en el tribunal completamente afeitado, llevando grilletes en las muñecas y en los tobillos, y vistiendo un uniforme de color marrón. El asistente del fiscal dijo que a pesar de su experiencia y entrenamientos en procedimientos de emergencia, el hombre no se preocupó por buscar a su esposa con la suficiente diligencia. Antes de conocerse la sentencia, la familia de Isabela por fin escuchó de boca del hombre las palabras que habían estado esperando durante casi 2 años. Fue así como, dirigiéndose a ellos, el hombre de 41 años les expresó sus más sinceras y profundas disculpas. Acto seguido le pidió al juez que le permitiese salir antes de la cárcel, para poder continuar criando a su hija de una manera respetuosa, porque esos eran los deseos de su esposa. Pero el juez se puso del lado de los fiscales y al término de la audiencia, Lewis Richard Bennett fue sentenciado a 8 años de prisión y 3 años en libertad supervisada. Todo esto por el crimen en contra de Isabela Álvarez Hellman. Aunque para la familia de Isabela fue un alivio y un cierre importante para saber que se hizo justicia, a esa altura lo que más los confortó fue cuando el juez federal instó al hombre a llegar a un acuerdo con ellos para que pudiesen ver de nuevo a Emilia. We are very happy that from now on we are going to be part of Emilia's life. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste realmente lo que le sucedió a esta mujer, que simplemente quería pasar unos días con su esposo y al final pues una niña que se quedó sin su madre, una víctima colateral de toda esta situación bastante lamentable.
También a mí me parece triste que la familia de Isabela no pudiera recuperar su cuerpo, no pudieran darle la sepultura que ellos quisieran y tampoco tengan un lugar para irla a visitar y llorar. Me parece una situación muy triste, pero al final obtuvieron algún tipo de justicia y ahora están luchando para poder tener un lugar en la vida de Emilia, la hija de Isabela, que evidentemente era lo que ella hubiese querido. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales también me encuentran como LesmaVR, allí también subo contenido casi todos los días, así que me pueden seguir. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.